Bienvenidos alumnos. En esta oportunidad vamos a iniciar con el tema de biomoléculas. Vamos a hablar de uno de los principales grupos de biomoléculas que son los carbohidratos. Vamos a dar el concepto de biomolécula. Las biomoléculas son un conjunto de elementos que cumplen funciones muy importantes en la actividad celular. Los principales son carbohidratos, lípidos, proteínas, agua, sales, minerales. Pero es importante porque contienen los elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Vamos a clasificar a las biomoléculas en sus dos grandes grupos, como inorgánica y orgánica. Dentro de las inorgánicas vamos a encontrar las sales, el agua y gases. Y dentro de las orgánicas a los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, vamos a comenzar con carbohidratos, que también en los libros lo van a poder ver como hidratos de carbono o también llamados glúcidos. Es válido cualquiera de los tres nombres, ¿sí? Estas denominaciones los pueden encontrar en cualquier libro, en página de internet, y es válido porque es lo mismo. Bueno, cuando hablamos de glúcido o carbohidrato, vamos a tener una clasificación. Podemos encontrar aquellas unidades independientes como monosacáridos, ¿sí? Es la unidad de los carbohidratos. Y tenemos también los oligosacáridos cuando tenemos ya, digamos, vamos a hablar de entre 2 a 10 monosacáridos. Y dentro de los oligosacáridos vamos a encontrar a los disacáridos. Los disacáridos son 2 unidades de monosacáridos. Y luego, cuando tenemos más de 10, ¿sí? Más de 10 y miles de monosacáridos, los vamos a llamar a polisacáridos, los llamamos. Bueno, los carbohidratos, también llamados glúcidos, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta es su fórmula molecular, ¿sí? Que también la podemos ver así en los libros, ¿sí? Y esta es la fórmula molecular original. N representa la cantidad de carbono. Acá vemos 2 a la N porque el número de carbono multiplicado por 2 en los hidrógenos, ¿sí? Y el oxígeno también, vemos el número de oxígeno que va a representar. De acuerdo, en base a ello, va a formar la molécula, de acuerdo a la cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a ver que tenemos dos tipos, ¿sí? Según el grupo funcional, vamos a encontrar a las aldosas y por a mi derecha a la cetosa. Bueno, tenemos acá el grupo polihidroxialdehído, poli de muchos, hidroxi porque tenemos grupo hidroxilo, y aldehídos porque tenemos el grupo, ¿sí? Funcional de la aldosa. En este caso es lo mismo, pero vamos a encontrar que nuestro grupo funcional, ¿sí? Ya no está en un extremo, sino está en, ¿sí? En un carbono intermedio. Representando la clasificación de los carbohidratos, nosotros vamos a, solamente vamos a hablar en este video, en esta primera parte, de los monosacáridos. Entonces, su terminación siempre va a ser osa. Después, más adelante, vamos a clasificar a los polisacáridos y a los oligosacáridos, y en su terminación
¿sí? Su sufijo va a ser óxido. Vamos a ver ahora como la clasificación del número de carbonos. ¿Cómo se clasifican según los monosacáridos, según el número de carbonos? Decimos que se presentan entre 3 y 7 carbonos, ¿sí? Átomos de carbono. Entonces tenemos triosa, porque tiene 3 números tri de 3 carbonos, y osa, decíamos que el monosacárido termina en osa. Todos van a terminar en osa, fíjense. Entonces, bueno, el sufijo, el prefijo, va a ser tet, pent y ex. Tet, acá tenemos 4, pen 5, ex 6, y después tenemos ep con p, que es 7. De acuerdo a las propiedades físicas, vamos a decir que los monosacáridos son sólidos cristalinos, como se observa son blancos, con sabor dulce y son hidrosolubles en agua. Bueno, se debe tanto a los radicales hidroxilo, como mencionábamos anteriormente, y a los hidrógenos, que presentan la elevada polaridad eléctrica, y hay fuerzas de atracción con las moléculas de agua, que también van a ser polares. Entonces, ahí vamos a ver que es hidrosoluble, ¿sí? Con sustancias también. En cuanto a sus propiedades químicas, los glúcidos son capaces de oxidarse, porque pierden electrones, ¿sí? Y al aceptar otras sustancias, por eso decimos que son hidrosolubles, liberan energía. Por eso se dice que tienen carácter reductor. Y aquí tenemos la fórmula, ¿sí? De la reducción. ¿Cómo quedaría en su fórmula, ¿sí? En la ecuación. Vamos a pasar al proceso de reducción del reactivo de Fehling. Bueno, también decimos que tiene la capacidad de oxidarse, como el ejemplo anterior. El sulfato de cobre, que tiene el metal oxidado, que es de color azul. Por eso tenemos el color azul. Y se reduce, ¿sí? Con la liberación de electrones a óxido, ¿sí? Forma el óxido de cobre. Como resultado, ¿sí? Un color rojizo. O sea que los grupos cetónicos o aldehído, al oxidarse, pasan a formar ácido, que va a liberar electrones. Al liberar electrones lo va a captar el cobre. ¿Sí? El reactivo de Fehling, el propósito es, ¿sí? De observar la concentración que tiene cada sustancia. Fíjense, y al reducir, ¿sí? El resultado, fíjense que es un color azulado, y como resultado liberar, ¿sí? Y captar electrones, va a dar, ¿sí? otro aspecto, porque ya su fórmula molecular va a cambiar. Por eso nos dio como resultado un aspecto rojizo. Volviendo a los monosacáridos, como ejemplo las triosas, vamos a ver que hay dos tipos de triosa, una aldeotriosa y una cetotriosa. ¿Por qué cetotriosa? Porque tiene el grupo cetónico o cetona, y la aldotriosa tiene el grupo aldehído. Acá hay dos ejemplos, ¿sí? De fórmulas, las fórmulas desarrolladas de cadena lineal.
ejemplo, gliceraldehído por el grupo aldehído y la dihidroxiacetona por el grupo cetona. Acá se observa. Bueno, como ejemplo son abundantes en el interior de la célula porque, bueno, media con la degradación de realizan el metabolismo, digamos, para degradar la glucosa. Definimos el concepto de isomería. La isomería son dos o más moléculas orgánicas que comparten la misma fórmula química molecular, pero no comparten la fórmula estructural. Por eso decimos que hay diferentes tipos. Tenemos isómeros de función, isómeros espaciales o también llamados estereoisómeros, y dentro de ese grupo vamos a encontrar a los isómeros ópticos y a los isómeros geométricos. Comenzando con los isómeros de función, vamos a decir que ambos isómeros tienen la misma fórmula molecular, ¿sí? Comparten la misma fórmula molecular, pero tienen distintos grupos funcionales. Observamos que tiene un grupo aldehído y esta molécula tiene un grupo cetona. Por lo tanto, como isómeros funcionales son distintos, ¿sí? Porque tienen propiedades distintas, pero en su fórmula química molecular son iguales. Por eso se llaman isómeros de función. Isómeros espaciales, o también llamados estereoisómeros, son si dos compuestos comparten la misma fórmula estructural, pero vamos a ver que estos compuestos presentan distinta isomería espacial. Vamos a ver que no es lo mismo. Fíjense en este carbono, está unido a distintos, ¿sí?, enlaces, distintos grupos que no son los mismos. Acá tenemos un grupo, está enlazado con distintos grupos, por eso lo ponemos de otros colores, para distinguir, y se distingue a simple vista, que son todos, ¿sí?, son distintos. No tienen la misma, no son iguales. Entonces podemos decir, y lo podemos llamar carbono asimétrico, porque no tiene una simetría de igualdad, no es uno igual con el otro. Fíjense que acá tenemos un oxidrilo, acá tenemos un hidrógeno, acá tenemos una acetona, ¿entienden? Son distintos los grupos. Entonces, al ser distinto, vamos a llamar asimétrico, carbono asimétrico. Tiene 4 grupos distintos que están unidos en enlace. Luego tenemos isómeros espaciales, o también llamados estereoisómeros. Estos vamos a ver que es de espacio, justamente se llama espaciales. Tienen la misma imagen especular, estas llamados enantiómeros, porque tienen la misma imagen. O sea, decimos cuando se miran al espejo, se reflejan uno al otro. Eso es una imagen especular. Tienen imagen igual. Decimos, mira, esta es igual, esta es igual, esta es igual. Todas son iguales cuando se van a mirar en un espejo. Es el reflejo, la imagen que es especular. ¿Sí? Pero la diferencia es que si yo pongo este acá arriba del otro, ¿sí?, superpongo, se llama superposición, no va a ser lo mismo porque esta es un hidrógeno y este es un oxidrilo. Si yo trato de colocar este acá adentro para igualar, digo, yo quiero ser igual, yo quiero superponerlo, a ver, sin darlo vuelta, así como viene, no va a ser el mismo. Uno al otro no es imagen especular, por lo tanto no son superponibles. Entonces van a ser, los enantiómeros van a tener imagen especular en espejo, ¿sí?, porque se reflejan y se ven iguales,
pero cuando uno se va a superponer arriba del otro, no es lo mismo, porque acá si se superpone no es lo mismo. Fíjense que tiene un OH y acá tiene un hidrógeno. Bueno, con respecto a los diastómeros y los apímeros, no son imagen especular y pueden diferir en la configuración de más de un carbono asimétrico. O sea, que pueden ser distintos en la configuración de un carbono que no sea simétrico, es asimétrico. No todos van a ser iguales. Cuando decimos asimétrico, carbono asimétrico, que los enlaces, los carbonos con los que se enlaza, no van a ser iguales. Acá tenemos un grupo, acá tenemos otro, y el carbono arriba con quien se enlaza el carbono, ¿sí? De los 4 lados. Eso quiere decir. Entonces acá tampoco va a ser lo mismo, porque acá se enlaza. El 4 se va a enlazar, el carbono 4 se va a enlazar con otro carbono. Este carbono 4 se va a enlazar con un oxidrilo, que tampoco es igual a este. El carbono se va a unir a un hidrógeno que tampoco es igual a este. Solamente es igual este hidrógeno, pero que también tiene un grupo que tampoco son iguales. Entonces decimos que son asimétricos y quirales. Y después tenemos los epímeros, que son diastómeros, son los diastómeros, no son imagen especular, pero difieren en un solo carbono asimétrico. Uno solo va a ser asimétrico. O sea que en uno va a ser distinto. Después los demás van a poder hacer igual. Bueno, vamos a hablar dentro de los... Bueno, vamos a llamar a los isómeros espaciales. Quiralidad. Hablamos de quiralidad cuando hay un carbono asimétrico. Como decimos anteriormente, ¿sí? Cuando los 4 enlaces son diferentes. ¿Sí? Vamos a ver que el carbono tiene 4 enlaces distintos que no son iguales. ¿Ven? Acá tenemos un grupo alcohol, acá tenemos un hidrógeno. Fíjense que no es lo mismo, están enlazados los mismos, ¿sí? Grupos. Son distintos. Acá tenemos otro grupo y acá tenemos otro. Entonces, no son iguales. Entonces, vamos a hablar de quiralidad, que decíamos que son los isómeros espaciales o estereoisómeros. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Esta es su forma desarrollada y acá tenemos su fórmula semidesarrollada, ¿sí? Y decimos que la forma D tiene, o sea, vamos a decirle la D de destrógiro. Tiene el oxidrilo a la derecha. Y acá tenemos, el oxidrilo a la derecha. Entonces nombramos como D. Para no poner la palabra destrógiro, se le pronuncia con la palabra D, ¿sí? La inicial D. El guión y después ponemos el nombre de la molécula. Bueno, después cuando su oxidrilo, ¿sí? Está ubicado con el enlace carbono a su izquierda, vamos a llamar levógiro. O también la inicial L. Para no escribir levógiro, le ponemos la inicial L, que sabemos que significa levógiro. El guión y el nombre de la molécula, que es gliceraldehído. Continuamos con los isómeros espaciales o estereoisómeros, como decíamos anteriormente. Decíamos que los isómeros especulares también se han llamado enantiómeros, como decíamos anteriormente. Vamos acá a explicar un poco más para que ustedes entiendan de qué queremos hablar. Bueno, también se llaman isómeros quirales, ¿sí? Que tienen los grupos oxidrilo que acá vemos en rojo. Fíjense que en una imagen en espejo se ven iguales, ¿sí? Mirror significa espejo, se van a ver iguales, ¿sí? Cuando hay un reflejo en el espejo, ven igual. Pero a la hora de superponerse no es lo mismo, porque este oxidrilo se va a superponer con este. ¿Sí? Se va a juntar con este y dice, no es lo mismo, no es el mismo color. ¿Sí? Esta es una tetrosa, es la representación de una
tetrosa en su isomería especular, ¿sí? Y decimos que es una D. Fíjense que ya estamos marcando acá la D, el guión aldotetrosa, ¿sí? Porque decimos que tiene un aldehído y tiene 4 carbonos. Entonces decimos tetrosa. Y como es un monosacárido, termina, dijimos, en la terminación es osa. La D de destrógiro, porque es su último oxidrilo, ¿sí? De la unión del carbono, termina aquí, está ubicada a su derecha. No a su izquierda, ¿ven? A su derecha, acá. Acá marcamos el oxidrilo a su derecha. Volvemos a los isómeros espaciales para que quede más claro. Acá tenemos entonces. Sí, acá tenemos, nosotros al principio teníamos el ejemplo de un carbono que era simétrico, que no tenía sus enlaces iguales. Bueno, acá tenemos la representación de 3, ¿sí? En su fórmula desarrollada. Tenemos 3 carbonos que no van a ser iguales, entonces decimos que son asimétricos. Cuanto más carbonos asimétricos, vamos a decir que más isómeros presenta. Y lo vamos a representar con esto, la base de 2 a la n. A la n. La n va a representar los números de carbono. Entonces, como tiene 3 carbonos asimétricos, ¿sí? Vamos a decir que es 2 al cubo. ¿Y cuánto sería 2 al cubo? 2 al cubo va a ser 8. 8. Bueno, este es el ejemplo de una pentosa. Pentosa porque tiene 5 carbonos. 5 carbonos. Fíjense. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, para ver los espaciales, sí, dijimos. Entonces, acá vamos a, otra vez vamos a describir bien lo que decíamos. Vamos a decir que el carbono simétrico más alejado del grupo funcional sirve como referencia para nombrar la isomería de una molécula. Cuando el número de oxidrilos de este carbono se encuentra a su derecha, decimos que ¿sí? La proyección lineal se dice que es un destrógeno. La molécula es destrógeno, una D. Le vamos a escribir al principio. ¿Se acuerdan? Cuando el grupo alcohol de este carbono se encuentra a su izquierda, ¿sí? En la proyección lineal, decimos que es levógiro. Entonces la representación es con una L. ¿Sí? En la proyección lineal de los isómeros espaciales, tenemos que saber cuándo una molécula es devógira o levógira con la L o destrógira. ¿Cómo sabemos cuando una es levógira y otra es destrógira? Vamos a saber cuando el carbono, fíjense que el carbono asimétrico, como decíamos en los enlaces, no son los mismos, ¿sí? Tiene 4, está enlazado a 4 grupos distintos. Entonces decimos que es asimétrico. O también decimos que es el carbono quiral. Está enlazado a un grupo oxidrilo. Si este grupo oxidrilo está ubicado hacia la derecha, la molécula va a ser destrógena. Por lo tanto, se va a, como marca acá, se va a marcar con una D. En cambio, si la molécula asimétrica o quiral la tenemos del lado, ¿sí? Fíjense, acá está marcado. Y en su quiral porque tiene sus 4 grupos funcionales distintos. Y en el grupo está el oxidrilo, se encuentra hacia la izquierda, entonces la proyección
esta proyección que está hacia la izquierda se dice que es levógira. Vamos a ver un modelo de la glucosa en su forma lineal, o también llamado proyección de Fischer, como se encuentra en los libros, y lo veníamos describiendo en su forma lineal, o en su forma cíclica. Este es un modelo. Acá vemos los átomos de carbono, de oxígeno y de hidrógeno, y se ven claramente cómo están unidos unos con otros en la forma cíclica. En la estructura cíclica vamos a encontrar dos grupos y vamos a distinguirlos. En pirano es un compuesto heterocíclico y vamos a ver que el oxígeno, fíjense que está hacia un extremo, hasta el extremo derecho, el oxígeno. Y está formado por 5 átomos de carbono. Está enlazado. En cambio, el furano está, fíjense que está en el centro, el oxígeno, y está enlazado a 4 átomos de carbono. La vamos a llamar furana. Acá estamos hablando de una pentosa y acá tenemos una hexosa. Acuérdense que osa, la terminación osa, cuando hablamos siempre de monosacárido. Y esta es la representación, es otra de las representaciones que lo pueden ver en el libro. Pirano y furano. A continuación, voy a explicar en qué consiste paso a paso la desciclación. Para ello tomamos la molécula de la glucosa, y acá tenemos la glucosa, y lo marcamos con D, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el carbono, en el último carbono, 5, tenemos un oxidrilo. Este oxidrilo va a dar la proyección, llamada la proyección de Fischer, hacia su derecha. Como este oxidrilo se encuentra hacia la derecha, ¿sí? Lo escribimos con D. Con D y la glucosa, la molécula de la glucosa. Si este oxidrilo se ubicara hacia la izquierda, se proyectara hacia la izquierda, sería L. Entonces aquí escribiremos L-glucosa. Para formar, ¿sí? Para iniciar la ciclación, ¿sí? Observamos que el carbono 1 con el carbono 5 se van a unir. ¿Cómo? El carbono 1 acá va a romper un enlace de la molécula de oxígeno y se va a unir con el oxígeno del oxidrilo. ¿Sí? El oxidrilo va a formarse con la molécula, como acá se observa, se va a unir con esta molécula que al romper, ¿sí? El enlace, esta molécula se unió con el carbono 5 y ahí va formando, ¿sí? El enlace llamado hemiacetálico, que por definición es la reacción entre el oxígeno del grupo aldehído con un hidroxilo. Entonces lo que sucede es lo siguiente, que el hidrógeno de este grupo del hidroxilo es captado por el oxígeno del grupo aldehído que teníamos acá arriba. ¿Sí? Entonces va a aparecer y va a formar un oxidrilo. Entonces
para dibujar bien esta molécula, de esta manera nos aparece esta molécula cíclica. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar las proyecciones de Hawthorne, llamado de Hawthorne. Bueno, el oxígeno, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De cómo se cicla, ¿sí? A partir de las proyecciones de Hawthorne. El oxígeno que tenemos acá, fíjense a dónde va a ir proyectado hacia el extremo derecho. Y vamos a empezar a ciclar carbono 1. Acá unimos el carbono 1. Lo unimos con el carbono 2, como bien se observa acá. Unimos con el carbono 3. Unimos con el carbono 4. Y acá se observa el carbono 5. Y el 6, que se va a observar aquí. Y así es como se cicla. ¿Sí? Bien. Como observamos, ¿sí? Acá vamos a dibujar que vamos a ver dos tipos de conformaciones diferentes. Vamos a ver que el oxidrilo, este que está acá, queda proyectado hacia abajo. ¿Sí? A comparación de esta, sí que este es lo mismo, pero la proyección es hacia arriba. ¿Sí? Bueno, lo vamos a llamar a esto, ¿sí? Estos dos isómeros, ¿sí? Van a llamarse anómeros. ¿Sí? Anómeros. Están unidos a un carbono. Estos anómeros están unidos al carbono. ¿Sí? Este carbono, ¿sí? Que está unido al hidrógeno y al oxidrilo, se va a llamar carbono anomérico. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos el oxidrilo hacia abajo, vamos a decir, ¿sí? Que es alfa. Vamos a escribir alfa. 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 Y cuando proyectamos el oxidrilo hacia arriba, vamos a decir que es beta. Lo vamos a escribir, ¿sí? Como beta, guión, D, de estrógeno, D, como la proyección hacia la derecha, gluco de glucoso, piranosa, porque cuando está, ¿se acuerdan que decimos que cuando el oxígeno se presenta al extremo, ¿sí? Decimos que es del grupo piranosa. Entonces, si estuviera el oxígeno hacia el medio, decimos que era furanosa. Esta es la manera de representar la ciclación. Bueno, acá vemos la estructura de Hawthorne, como decíamos anteriormente, y la estructura hemiacetálica. Así que es la que va a ciclar, que la va a unir, ¿sí? Cuando rompe un enlace, ¿sí? Y se va a unir un oxígeno con un hidrógeno. Y acá vemos en la estructura como estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Pero con ahora la de fructuosa, con una fructuosa. También D, porque en el último carbono vamos a encontrar la proyección hacia la derecha. Y acá lo marca hacia la derecha, pero está, fíjense, de costado. Está proyectado así, de costado. ¿Sí? Como es una fructuosa, fíjense en que la proyección, ¿sí? Ya no es una piranosa, sino va a ser una furanosa. Furanosa. Entonces se diría, ¿sí? Acá tenemos, fíjense en la ciclación, tenemos
el carbono anomérico hacia arriba. Entonces decimos que es beta. 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 D, porque la proyección es hacia la, ¿sí? Hacia la derecha. Bueno, y acá es fructo, ¿sí? Y como es fructo, y tenemos una, en vez de ser piranosa, ¿sí? Tenemos una furanosa. Fructofuranosa. Entonces, fructofuranosa. Esa es la proyección, ¿sí? De Haward. Y esta es la proyección de Fisher. Como bien marcamos acá. La proyección de Fisher y la de Haward. Bueno, en una exosa que decimos que tienen 6 átomos de carbono, como la glucosa, decimos, y acá estaba el ejemplo de la glucopiranosa. Bueno, la glucopiranosa aporta la mayor parte de la energía del celular, ¿sí? En la membrana celular, tanto en el ser humano como en las plantas, ¿sí? Aporta energía, forma polímeros de reserva en el almidón y glucógeno, por eso es la más importante. Al ser destrógira, acuérdense, dijimos que está en la D, ¿sí? Se ubica el último, como dijimos, el carbono, se proyecta en la D, en la derecha, decimos que es destrógira. También es llamada dextrosa. Y acá tenemos la D marcada. Ahí tenemos, como bien se indica. También otro modo de ejemplo tenemos como las exosas, la galactosa. La galactosa, y acá tenemos otro modelo, ¿sí? ¿Sí? Otro modelo lineal. Y también en su modelo cíclico. Esto se puede, bueno, acá bien describe que se ubica en polisacáridos, bueno, en los animales, la galactosa. Y vamos a ver más adelante que con la glucosa va a formar un disacárido, muy importante. A modo de ejemplo, también podemos ubicar a la manosa. La manosa también. Y acá tenemos, ¿sí? Ubicamos el anómero, ¿sí? Como bien indicamos, ¿sí? A donde se encuentra el oxidrilo hacia abajo, entonces es alfa. Y bueno, y D, porque el último carbono que se encuentra se proyecta hacia la derecha. Bueno, la manosa también se puede encontrar en tejidos de vegetales, bacterias, levaduras. Esta molécula también se puede encontrar en las plantas. Y están clasificadas como exosa por la cantidad de carbono. Tiene 6 átomos de carbono. Otra exosa, pero de las cetosas, vamos a encontrar la fructuosa y la fructofuranosa. Como bien indicamos anteriormente, ¿sí? El oxidrilo se va a encontrar hacia arriba, los anómeros, ¿sí? Entonces va a ser beta. Bueno, dijimos que D porque se encuentra también a la derecha. Y fructo de fructuoso y furanosa porque está en el medio. El oxígeno se encuentra en el medio. Ubicado. Bueno, la fructuosa
se encuentra en la fruta. Y sumado a la otra molécula o monómero de glucosa, forma la sacarosa. La sacarosa, que es el azúcar, ¿sí? En la leche. Y bueno, se usa para sustituir sacarosa en los alimentos para los diabéticos. También, al ser levógira, en este caso es destrógira. Pero podemos observar que también es levógira. Vamos a encontrar, ¿sí?, las proyecciones hacia el otro lado. Entonces también se puede llamar levulosa.